¿Cómo es? Son las 7:42 minutos. Pregunta Rosario. Hablamos de fútbol. Hay libros muy buenos sobre el fútbol. Sobre los negocios en el fútbol y quién invierten y todas esas cosas. Oí que un día Julio lo sugirió. Y la verdad ahora no recuerdo el título, pero muy bueno. De las inversiones, de los árabes metidos, ese fútbol europeo que es más árabe por los dueños que europeo, y una cosa tremenda. Y a propósito de que está este señor aquí, de la Federación, presidente de la Federación de Fútbol Español, está vacacionando y él sabe que él regresa el 6 de abril. Dijo que va a pasar va a estar aquí en Semana Santa, pero el 6 de abril le están esperando para hacerlo preso en España. Fue el que besó a las Rubiales. El del piquito. El del piquito a la jugadora cuando España ganó y se armó aquel lío. ¿No fue un beso? ¿Y por eso? No fue por el beso. Por el beso hubo un escándalo, pero comenzó por ahí quizás. Han hecho investigaciones y entonces hay temas de corrupción, los temas de sede. Recordemos que hace unos años, después que la organización... La FIFA le negó a Obama y a Estados Unidos, pusieron a puñir. Y de repente llegó una investigación se llevó a todo el mundo. Óyeme, es un caso de crisis que analizamos. Se metieron a los locales en Suiza y iban allanamiento. Ardió Troya. Pero además había razones. Eso llegó hasta San Cristóbal aquí. Sí, señor. Déjalo ahí ya. Lo dejo ahí. Estremeció el país, el mundo entero. Son las 7:44 minutos, Pablo Macchini. Vamos a volver aquí a la realidad de la isla. Realidad del viernes. Pero un poco, como es viernes, concedámonos la licencia del caso de Rubiales, que en verdad fue un acumulo que nada tuvo que ver con un beso. Que interesante porque él la agarra, le da el piquito, que no fue el beso, sino lo que llaman en España el piquito, el beso sonado en la boca. Y la muchacha sale muerta de la risa y llega al camerino de ellas, muerta de la risa. Entonces, cuando se arma todo el lío, ella le resta importancia a eso. Y ahora, cuando se arma todo el lío, esta fue la versión de Al Capone con los impuestos. O sea, los impuestos fueron el instrumento para agarrar al Capone. Sí. Este señor se había salvado, porque todo parece indicar que es tremendo lince. No en términos de mujeres, sino en negocios. O sea, tenía demasiadas acusaciones que uno cree en la presunción de inocencia, pero caramba, ¿no? Cuando tú donde quiera que has estado tienes un rosario tan grande, entonces parece que de ahí agarró esto. También hay que entender el caso del feminismo europeo, ella, o sea, lo que está pasando en España, en ese sentido es un asunto extremo. Y la gente que estuvo siempre apoyando a Magali Pineda en el CIPAF, ese feminismo racional de igualdad de oportunidades y no violencia contra la mujer, es difícil ahora entender lo que está pasando con estas exageraciones. Y aquí mismo, recuerden que murió la presunción de inocencia, que basta la acusación. Y es todo lo contrario en el caso de la agresión de la mujer al hombre, a veces ni con la evidencia. Saludo a Julio Clemente, amigo tuyo. A Clemente, sí, a Julio. Ese muchacho. Y a un cliente que tuvo a Bartolomé cuando, hace unos años, que decía abogado, que el amigo le dijo, no, que yo no le di. Escúcheme la decisión. Sí. Hermano, dígame a mí, como que Pablo y yo le Pablo, pero dime. Para yo poder ayudarte. Dime. No, que no. Apareció una grabación. La señora, cuando él fue, que ya habían roto las relaciones, ya tenía otra persona, se dio ella contra una puerta de hierro. Ella se dio. Apareció una grabación. Dios mío. Y la brega que dio para aceptar esa grabación donde se evidenciaba que todo era mentira, aquello fue impresionante que las fiscales aceptaran la prueba a propósito de lo que dice Pablo. Ya. Pero Rubiales, disfrute sus vacaciones aquí porque aunque ya la temperatura ha bajado, las cárceles
españolas van a estar un poquitito frías ahora, todavía siendo 6 de abril. Disfrute, Rubiales, aquí. Incluso en la federación ya han comenzado a desvincular a las personas relacionadas con él. O sea, hay sacar las garrapatas del buey, como dijo don Juan. Pero mire, la situación del país en términos internacionales es sumamente delicada después de esa solicitud formal de Naciones Unidas a ACNUR para que nosotros acojamos, creemos campos de refugiados, que eso sí que es una cosa seria. Yo quiero celebrar la contundencia con que el presidente Abinader le respondió a un periodista de BBC que le entrevistó hace 2 días, un periodista sumamente sesgado. Cuando tú vas como esos periodistas, cuando ya ellos no van tras la verdad, sino van en función de jueces a condenar, ¿no? Con mucha inteligencia. Fiscales y jueces, acusan y condenan. Exactamente. Pero fue interesante por la manera contundente en que el presidente le respondió, ¿no? Seguirá deportando haitianos y no autorizará campos de refugiados en su territorio. Como esto se va a interpretar mucho, sería bueno ir a citar para que no interpretar. Dice, el alto comisionado, pregunta el periodista, ¿no? El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, le pidió suspender las deportaciones ya que Haití está atravesando una terrible catástrofe con violencia de pandillas y agresiones sexuales a mujeres. ¿Lo hará? No. Respuesta de Luis Abinader. No lo haremos. Continuaremos haciendo y aplicando nuestras leyes y nuestra Constitución. Creo que la ONU es la que tiene que actuar más. Pienso que Estados Unidos ha perdido mucho tiempo, especialmente esa unidad para ayudar a Haití. Y llevamos más de 3 años diciendo que Haití está entrando en el caos, está hablando Luis Abinader, que fuimos los primeros que usamos la palabra somalización de Haití y no pueden pedirle a la República Dominicana que resuelva el problema haitiano. Sigue hablando Abinader. No lo haremos y no podemos hacerlo. Creo que la ONU tiene que trabajar más. Y eso es lo que le hemos estado pidiendo a la ONU desde 2021. Millones de haitianos se enfrentan a una crisis alimentaria y según la ONU, 350,000 han sido desplazados en los últimos meses como consecuencia de la violencia de las pandillas. Viene otra pregunta. Presidente, ¿estaría usted dispuesto en el corto plazo y como gesto humanitario de emergencia a dejar entrar a su territorio algunos de esos desplazados? Por ejemplo, pregunta el periodista de la BBC, en campos de refugiados temporales. Respuesta de Luis Abinader, no lo haremos porque tenemos muchas razones históricas para no hacerlo. Punto y seguido. Creo que tienen muchas posibilidades en Haití. El territorio haitiano y las islas haitianas tienen 2 islas, Gonave y Tortuga, Gonaïves y Tortuga, que pueden utilizar para eso. Pero no autorizaremos ningún campo de refugiados en este momento por razones históricas y de seguridad. ¿Puede usted decirme algún otro país del hemisferio occidental que tenga el problema de seguridad que tiene Haití? Se pregunta Abinader. Quiero decir que no hay otro país así que tengo que hacer todo lo necesario para proteger a nuestro pueblo y lo estamos haciendo. Incluso organizar el comercio normal entre Haití y República Dominicana es algo realmente fácil y está ayudando mucho en nuestra seguridad. Pero hay una pregunta que ya no es una pregunta, es un discurso. A lo Julián. Peor. Porque a Julián se le perdona por su condición de abogado. Claro. No. Esto es un discurso que el tigre le suelta bien alimentado por cierta sociedad civil aquí. Aquí voy. Pregunta el periodista, pregunta o afirma, discursea el periodista. Cito, cuando dice que harán todo
lo que tenga que hacer para proteger a la República Dominicana, me pregunto, ¿cuánto le importa su reputación internacional, presidente? Diablo. Oh, pero por Dios. Eso es un presidente, no es un debate con Leonel y Abel, no. Esto es un periodista, el presidente dominicano. Cuando dice que harán todo lo que tengan que hacer para proteger a la República Dominicana, me pregunto, ¿cuánto le importa a usted su reputación internacional? Un ejemplo es la forma en que continúan deportando un gran número de haitianos de regreso a Haití en este momento de crisis. Algunas personas, incluido el exministro de Asuntos Exteriores haitiano, Claude Joseph, lo han descrito como un paradigma de racismo dominicano. Es el periodista preguntando. Sigo. Estudiante de periodismo, eso no se hace. Exactamente. Una de las activistas a favor de los dominicanos de ascendencia haitiana dentro de su propio país, Ana Belique, le ha acusado de construir una especie de régimen de apartheid. E incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos ha advertido a los ciudadanos estadounidenses que visitan a su país que aquellos con piel más oscura deben ser conscientes de que corren el riesgo de ser señalados y detenidos. ¿Es usted consciente, presidente, de lo que todo esto le está haciendo a su reputación? Respuesta de Luis Abinader Corona. No, mi reputación es aplicar la Constitución y la ley. Punto. Qué buena. Ahí van coño. Sí, yo no le pregunté, pero yo sé que él lo pensó en ese momento. Dominicano. Sí. No, señor periodista. Mi reputación es aplicar la Constitución y la ley. Es lo mismo que están haciendo otros países. Si mira Bahamas está haciendo lo mismo. Si se fija en Jamaica está haciendo lo mismo. Si ve a Estados Unidos está haciendo lo mismo. ¿Qué pasa con Canadá? Canadá está haciendo lo mismo. Simplemente estamos aplicando nuestra ley y somos el país que realmente ha ayudado más a los haitianos, como dije, en nuestro sistema de salud. Es completamente ridículo hablar en República Dominicana de raza. El 85% de los dominicanos son mestizos. Nunca hemos tenido el problema de la raza en este país. Ellos tenían un problema racial en Haití, nosotros no. Nunca hemos tenido este problema. Simplemente estamos cumpliendo con lo que cualquiera de cualquier país del mundo que sea ilegal en República Dominicana sea deportado, como en el resto de los países. Entonces, si la comunidad internacional y ellos no están haciendo algo, no pueden pedirle a la República Dominicana que haga más sobre Haití, dijo el señor Luis Rodolfo Abinader Corona. Ahí también iba al final un cojollo. Pero me gustó que ya esto, mira, esta es mi posición como presidente. No me va usted a chantajear con lo de mi reputación y la presión internacional, que lo que viene, yo lo advertí aquí. Lo que le viene a Luis Abinader no es fácil. Ahora, había que plantar posición. Esta es su posición. Adelante. Una entrevista corta de 3 preguntas prácticamente. Sí. Pero preguntas con intención incriminatoria. Totalmente incriminatoria. Y realmente interesante la respuesta del presidente Luis Abinader con relación al tema, definido en todo, sólido, en unas respuestas sólidas y que no dejan espacio para ambigüedades. Eso está bien. Sí. No, la verdad que me parece muy es muy sano para la República Dominicana, incluso para el debate, el que el presidente hable con esa contundencia y con esa claridad. Esta es nuestra posición y explica por qué. Otro subtema dentro de esto son las declaraciones de Leonel Fernández sobre este asunto. Digo interesante porque hay un libro de Alex Grigelmo que se llama La seducción de las palabras. Que es un poco un estudio sobre el poder de las palabras. Y que dice, y cito lo siguiente, una frase lapidaria, dice: nada podrá medir el poder que oculta una palabra. Alex Grigelmo. Esto es porque al presidente Fernández uno no sabe cuál va a ser su comportamiento en un debate, donde es eso, un debate de ideas, donde yo afirmo y me responden, hay una
posición, eso mismo, un enfrentamiento de ideas. Ahora, eso lo veremos el 24 de abril, cómo le va a ir a Fernández. Ahora, aquí no creo que nadie ponga en duda la habilidad discursiva de Leonel Fernández. Él en un escueto comunicado una vez más demuestra esa habilidad. ¿Por qué yo digo eso? Porque bueno, él califica, voy a citar, esa solicitud de acoger, de que el gobierno dominicano acoja a haitianos con la categoría de refugiados. Él es también contundente. Dice, simplemente inaceptable. Y le pone, y sigue, dice, los dominicanos debemos tener el derecho soberano de proteger nuestras fronteras y aplicar nuestras leyes de inmigración. Muy bien. Sin embargo, ahora viene la habilidad del discurso. Fernández dice lo siguiente, destaca que acoger a los haitianos, eso sí, sin un riguroso proceso de evaluación y sin garantías adecuadas, sería un grave error. En lo de las garantías adecuadas y el riguroso proceso de evaluación está la habilidad discursiva. O sea, para mí es inaceptable hacer eso. Ahora, luego, en el párrafo... Ahora, sí, se da un riguroso proceso, estoy citando, un riguroso proceso de evaluación y se ofrecen las garantías adecuadas, bueno, ya no sería un grave error. Entonces, quise traer esto porque de esa manera, esas son de las habilidades de un político curtido, un hombre que en el año 82 era ya para muchos de sus estudiantes el gurú nuestro de la sociología de la comunicación. Yo supe de la sociología de la comunicación y de aquellos libros de editorial Gil Haya y la colección de Miguel Monagas sobre sociología de la comunicación gracias a ese Leonel Fernández. 82, ¿hace cuánto? Hace 42 años de eso. Entonces, el profesor, que es un estudioso de este tema... el profesor que es un estudioso de este tema, con demostraciones como esta, pone en evidencia sus capacidades, porque para las think tank europeas y americanas, donde él tiene un gran prestigio, y lo digo por experiencia de cuando uno ha estado en esos lugares, que por el dominicano que primero le cuestionan a uno, y mira aquí y todo el mundo lo conoce o ha dado una conferencia. Entonces, una manera de tú ser contundente por un lado, pero dejar una puerta abierta para que el análisis de ese sector liberal, esa opinión pública internacional tan importante, no te sacrifique, pues es una muestra de esa capacidad discursiva de Leonel Fernández. Un poco una especie de sofista en el buen sentido de la palabra, a partir del concepto de sofista como el seductor a través del uso de las palabras adecuadas para influenciar a los demás, para tener influencia sobre los demás. Entonces quería hoy presentar esos dos elementos. Primero, la contundencia de Abinader y también la habilidad discursiva de Leonel Fernández. Vladimir. Y ahora